los alcances del artículo 168 de la Constitución Política de la República de Guatemala respecto al deber de los funcionarios o empleados públicos de acudir al Congreso de la República e informar sobre asuntos de su competencia cuando sean requeridos. Los alcances, limitaciones y consideraciones del artículo 161, literal B, que habla sobre el deber constitucional y prerrogativa de los diputados en cuanto a la irresponsabilidad por sus opiniones, fueron parte de las opiniones consultivas realizadas por el organismo ejecutivo a la Corte de Constitucionalidad, la cual emitió su respuesta este jueves. Por objeto, yo le diría que 3 ejes. Uno, son los procedimientos de citación a funcionarios públicos a las comisiones del Congreso de la República. Otro, el objeto de la citación, si se enmarca entre las funciones de la comisión. Y el otro es el derecho de los funcionarios públicos de abstenerse de contestar preguntas o cuestionamientos que no tienen que ver con el ejercicio de su cargo. La Corte en este caso le está diciendo que las citaciones deben ser motivadas, como lo señala la propia Constitución Política de la República, es decir, decirle para qué lo están citando. La otra es que la citación de las comisiones debe estar íntimamente ligada a las funciones propias de esa comisión, y la tercera es que el funcionario debe de responder, debe de acudir y debe de puede abstenerse si las preguntas no son ni el objeto de la situación o que no tengan que ver con la comisión que lo citó. Otra de las consultas que fueron enviadas al tribunal requería la interpretación legal de los alcances del artículo 166 de la Ley Suprema, que se refiere a la interpelación de ministros de Estado. Y finalmente la interpelación, que es la que también se regula el objeto de la citación, la notificación previa para ligarlo a ese procedimiento, y si en caso no hubieran quórum establecido, poderse retirar después de establecerse a través de un procedimiento leal que compareció y que no hubo un quórum para poder seguir atendiendo el ejercicio de sus funciones. Los requerimientos fueron enviados el pasado 9 de noviembre de 2021, con lo que se busca agilizar la fiscalización del organismo legislativo sin interrumpir las obligaciones constitucionales de los ministros y funcionarios de Estado. Bueno, empecemos el análisis, y esto debe de basarse, como toda resolución de la Corte de Constitucionalidad, Sandy y televidentes, en una ley, y es la ley máxima, la ley suprema, la Constitución Política de la República de Guatemala. Aquí estamos hablando del artículo 166, 167, 168, 161, porque hay que hacer una diferenciación que es muy importante, Sandy. Hay 2 formas de poder acudir al Congreso de la República cuando eres requerido. Una de ellas es para cualquier funcionario o empleado público a través de las denominadas citaciones, que pueden hacer obviamente las bancadas, que pueden hacer las distintas comisiones, y que se puede hacer en general para tratar y conocer temas, por supuesto que sean de su competencia, ¿no? Me refiero del funcionario, no va a venir a responder cosas que no son parte de esas atribuciones. Pero lo otro, y esto es muy importante, ¿verdad? Y vamos a profundizar hoy en ello, es la interpretación lógica, que es la interpretación de la Constitución misma que da la CC el día de hoy, las interpelaciones, donde los ministros de Estado son requeridos para esa función de dar cuentas de lo que están haciendo en su ministerio que tienen a cargo. Pero ¿cómo es que debe darse esta situación? Porque al final de cuentas las interpelaciones se han vuelto un tema político distractivo, que lo único que hacen es pérdida de tiempo para los funcionarios, en este caso ministros, que deberían de estar trabajando. Y esa fue una de las razones por las cuales se hace esta consulta a la Corte de Constitucionalidad. Pero Julio, ¿realmente qué tanto valor o qué tanto peso puede tener una resolución de la CC sobre estos temas? Cuando, recordemos, ya está establecido en la Constitución cómo debe hacerse las citaciones, es decir, ellos deberían de acatarse, pero sabemos que también se le busca la forma a interpretar una ley, ¿no? ¿Qué tanto peso tiene esta resolución? A ver, Sandy, la pregunta que haces, que es muy lógica, debería tener una respuesta bastante simple, ¿verdad? Debería ser que el peso es real, es inmenso y es, al final de cuentas, un peso legal, en función que lo único que hizo la CC
es resolver de conformidad a lo que reza la Constitución. Y para eso, fíjate, vamos a empezar a ver un poco los datos sobre lo que dice la CC, pero por sobre todo lo que dice nuestra Constitución, y ahí están los primeros. Vamos a ver, fíjate, Sandy, esto es muy interesante, ¿no? Porque el Congreso de la República tiene la potestad de citar a sus distintas comisiones, a cualquier funcionario público. Eso nos tiene que quedar claro. Ojo, cuando hablamos de funcionario público, también hablamos de empleados, todo aquel que trabaje para el Estado. Ya sea empleado o funcionario público, debe acudir. Aquí no es que si quiero o no quiero, tiene que. Y además debe responder las preguntas que se le formulen. Eso sí, y aquí ya vamos a tenor constitucional, siempre y cuando sean del ámbito de su competencia. Y siempre y cuando haya un quórum también para ello, si no se puede retirar, y esta interpretación sí es un poquito distinta. Ahora, según el artículo 168 de nuestra Constitución, los ministros de Estado están obligados a, ojo lo que estoy diciendo, esto es textual, obligados a asistir al Congreso para discutir asuntos de su competencia. En el caso de las interpelaciones a ministros, el Congreso es ahora el obligado también a enviarle las preguntas básicas con 48 horas de anticipación. Y esto no porque lo diga la Corte de Constitucionalidad, lo dice la Constitución. ¿A qué se refiere con las preguntas básicas? Hay una serie de preguntas, 12, 14, que se le mandan para saber cuál va a ser el ámbito de la interpelación, que el ministro pueda prepararse llevando la documentación del caso. Se puede hacer acompañar de asesores y viceministros, van a entrar 2 personas con él, pero solo él va a responder. Y a las interpelaciones no es permitido que se le represente al ministro. En una citación pueden llegar sus viceministros. En cambio, en las interpelaciones a tenor de la Constitución, forzosamente debe no solo de presentarse, sino que cuando está en medio de una interpelación no puede ni siquiera salir del país. ¿Es esta la vía para poder ordenar, Julio, las citaciones y las interpelaciones en el Congreso de la República? ¿O hace falta también incluso una modificación en la ley orgánica del organismo legislativo? Yo creo que sí, fíjate, Sandy, porque una cosa dentro de tantas funciones que tienen el Congreso como tal y los diputados de manera específica está obviamente en el tratar de ver una revisión de cuentas a través de estas preguntas, de estas interpelaciones, de estas citaciones. Pero es que otra situación, y eso ya es lo malo, lo que pasa aquí en Guatemala, cuando se abusa de las mismas, lo único que esto genera desgaste y pérdida de tiempo. Y considero que en todo caso sí debería de haber alguna regulación de que si ya te citaron 10, 20 veces en el año, o sea, eso no puede darse. Tiene que haber una situación que limite esto, porque si no de nada nos sirve un ministro con sus viceministros que estén en el Congreso y que su cartera a cargo esté simple y sencillamente desatendida. ¿Qué ha pasado? Hay ministros que han estado durante meses también llegando, ya sea citaciones o bien en las interpelaciones que se convierten en algo eternas, ¿verdad? ¿Te parece si vamos con otros datos para poder entender todavía mejor el ámbito legal de lo que interpretó la CC, que tampoco inventó el agua azucarada, dijo lo que dice la Constitución? En el ámbito de las interpelaciones, ojo, cualquier diputado puede formular las preguntas adicionales fuera de las preguntas básicas que estime pertinentes. Ahora, el artículo 167, Sandy, de la Constitución reza que si se le plantea interpelación a un ministro, mientras esta dure, no puede salir del país. Los ministros de Estado tampoco van a poder excusarse de responder a las preguntas de la interpelación, pero sí pueden pedir una ampliación, es decir, que en un plazo de unos 2, 3, 5 días van a enviar la respuesta y la documentación pertinente. En el caso de las citaciones, esto ya es diferente, sobre todo el tema de los ministros, ellos se pueden hacer representar por los viceministros, y qué bueno, porque algo tendrán que hacer también los viceministros, ¿no?, en este tema. Y en general, todo funcionario de empleo público está, nuevamente reiteramos, obligado a acudir al Congreso, obligado a informar lo que sus comisiones o bloques legislativos, me refiero del Congreso, le estén exigiendo y le estén pidiendo. Pero 2 cuestiones nuevas que son la interpretación hoy de la Corte de Constitucionalidad. Siempre que sean del ámbito de su competencia, eso está en la Constitución, y siempre y cuando haya quórum en el Pleno para interpelación o siempre cuando haya quórum en el seno de la comisión. De lo contrario, dice que pueden ir y deben ir
a seguir trabajando, porque para eso es que les pagamos a los funcionarios públicos. Aquí cabe algún recurso también, Julio, porque el Congreso también se va a pronunciar, sí, seguramente. Bueno, sí, ¿verdad, Sandy? Si hay posibilidad de que el Congreso haga, por ejemplo, la solicitud de un recurso de ampliación para poder tener una mejor explicación, pero no va a cambiar la esencia de lo que hoy está resolviendo la Corte, simple y sencillamente por una cosa. Básicamente es taxativamente, es decir, es pie de puntilla, claro, literalmente lo que reza la Constitución, y así tiene que ser, Sandy. ¿Se regularán o no las citaciones y las interpelaciones en el Congreso de la República? La CC ya indicó la forma en la que se deben realizar. Veremos entonces en la práctica cómo se hace. No abusar de las mismas, esa es la esencia. Vamos con más información.